Me llamo Reyes Rodríguez y soy madre de un niño de 6 años diagnosticado de alergia severa a múltiples alimentos y además soy abogada y colaboradora de Avanzas. La charla de esta tarde trata sobre el derecho a la escolarización segura e inclusiva de menores con alergia a alimentos. Para mí este es un tema de sumo interés porque considero que a las personas que tenemos hijos con alergia, el momento de la escolarización es uno de los que más dudas, más angustia, más incertidumbre nos genera. Por eso creo que es especialmente interesante. Yo todavía recuerdo como si fuera ayer el día que fui a escolarizar a mi hijo Luis. Yo estaba embarazada de mi pequeño, iba por mi barriga, y aparte de los nervios y los miedos de escolarizar al pequeño alérgico, pues tenía un revuelo hormonal en mi cuerpo que imaginar. Así que aquello fue una tarde un poco dura. Cuando yo le mostré los informes médicos de Luis a la directora del colegio, lo miró y lo primero que me dijo que ella consideraba que a ese niño quizás lo teníamos que remitir a una escolarización domiciliaria. Mira, yo en aquel momento ni abogada, ni tigresa que proteja el cachorro, ni nada. A mí me salió la embarazada llorona que se fue de allí gimoteando y totalmente desconsolada. No fui capaz de decir ni una sola palabra. Me fui a mi casa con mi barriga llorando y me lloré hasta que me quedé sin lágrimas. Pero la verdad es que mientras lloraba, pues me fui imprimiendo toda la normativa que amparaba los derechos de mi hijo. Y al día siguiente fui al colegio y puse todos esos papeles encima de la mesa de directora y escolaricé al niño. Y no solo eso, sino que a partir de ese momento, entre esa mujer y yo se creó un vínculo y yo conseguí a lo largo del tiempo que esa mujer entendiera que era posible hacer una escolarización segura del niño. De hecho, Luis ya no está en ese colegio, ahora os contaré más adelante, que ahora estamos en Granada. Y bueno, ella cuando me marché del colegio me decía, llámame, me sigues contando cómo va Luis, si hay algo que yo pueda hacer para los niños alérgicos, con lo cual quiero decir que si concienciamos a la gente, es posible que esto se pueda hacer, ¿vale? El derecho a una escolarización segura de los menores con alergia, en sí, en este título, lleva todo lo que queremos explicar en esta charla. Es un título muy sugerente: derecho a una escolarización segura e inclusiva de los menores alérgicos. Carni, cuando iba a dar esta charla, me pidió, yo quiero que el título ya lo diga todo. Pues efectivamente, así pensé el título y lo que voy a hacer es utilizar como método de exposición ese título: derecho a una escolarización segura e inclusiva de los menores con alergia a alimentos. Pero voy a empezar por el final. ¿Qué es la escuela inclusiva? Mirad, la escuela inclusiva es un modelo educativo que se basa en que cada niño tiene unas necesidades y unas características distintas. Y el sistema educativo tiene que darle una respuesta pertinente a cada una de esas necesidades sin importar esas características distintas. Se fundamenta en que todos los niños son iguales en dignidad y derechos. Eso es, la dignidad y los derechos son iguales para todos los niños. En eso se fundamenta la escuela inclusiva. La inclusión significa posibilitar a todos los estudiantes participar al 100% en la vida y en el trabajo de la escuela. No solo en el trabajo de la escuela, sino también en la vida de la escuela. Que les permitan participar plenamente. Esa es la inclusión, sin que importe para nada sus necesidades. La inclusión está íntimamente relacionada con la no discriminación. Discriminar quiere decir dar un trato diferente a personas que en esencia son iguales, personas que en esencia deben tener los mismos derechos y que sin embargo se les trata de manera distinta. Esa es la discriminación, ese trato de desventaja que restringe los derechos de la persona a la que se está dirigiendo ese trato. En definitiva, discriminar significa seleccionar excluyendo. Por eso cuando a nuestros niños se les excluye de actividades o no se les trata igual que a sus compañeros en el colegio, se les está dando un trato discriminatorio por esa condición de alérgicos que tienen, es decir, se les está discriminando. Una conducta discriminatoria puede generar daños psicológicos, materiales, físicos, morales, en definitiva una disminución, una limitación para la persona que la recibe. El derecho a no ser discriminado, esto es muy importante que lo cojáis ahora porque va a tener relación con lo que voy a decir después, está íntimamente relacionado con el derecho a la igualdad. Protege a las personas de no ser excluidas
y se fundamenta, como ya os he dicho, en la dignidad humana. Siguiendo con el análisis del título, pues vamos a hablar de qué es la seguridad escolar. La seguridad escolar es eso, la seguridad en el ámbito de la escuela. El ámbito de la escuela, pues ya sabemos cuál es. Lo difícil en este análisis, o lo más significativo, es determinar el término seguridad. La seguridad, ese término involucra no solamente la sensación o el estado de tranquilidad. Fijaros lo que os digo, la sensación o estado de tranquilidad. Pero no solamente involucra eso, involucra la prevención. Y involucra el estar alerta, el no menospreciar que en cualquier momento puede surgir una situación de riesgo. La verdadera esencia de la seguridad está en la prevención. La prevención se consigue con formación y con educación, pero sobre todo se consigue sabiendo cómo actuar, previniendo que pase, pero que si pasa estemos preparados para actuar. Entonces, la seguridad de la escuela es que la escuela prevenga y esté preparada por si algo sucede, por si hay un riesgo que puede suceder. El tercer punto de este análisis, de este desglose, sería el derecho. Ya hemos hablado de derecho a una escolarización segura e inclusiva. Hemos hablado de la inclusión y de la escuela segura. El derecho, pues, en este punto os voy a analizar la normativa aplicable, el marco jurídico y los derechos que se verían afectados en caso de que ese sistema educativo no sea seguro e inclusivo con nuestros niños. Veréis, no existe una legislación específica en materia de alergias que regule estos derechos. La realidad es que no existe, por tanto, el marco jurídico que ampara a nuestros niños en el horario lectivo está constituido o compuesto por unas normas de ámbito europeo, por unas normas de ámbito nacional y por unas normas de ámbito autonómico. Yo aquí en esta charla, pues pensando que no soy un auditorio de juristas, pues voy a dar una leve pincelada. Y luego lo que siempre digo es que, esto lo digo con cierto recato, porque lo que he aprendido en el camino es que los padres de niños alérgicos, pues en este camino que emprendemos de lucha por hacer que nuestros hijos sean iguales en dignidad y derechos, pues aprendemos de derecho, de farmacia, de medicina, de cocina, de psicología, de leído de lectura de etiquetado, de todo lo que no he hecho. Pero bueno, broma aparte, pues os relato dónde está esta normativa, dónde podemos acudir. En el ámbito europeo tenemos la Convención de los Derechos del Niño y la Declaración de los Derechos del Niño. De esta última, por su especial relevancia, he transcrito el artículo 5, que dice literalmente: el niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especial que requiere su caso particular. Estamos hablando de escuela inclusiva, por eso lo he traído al caso, porque me parecía que relataba muy bien lo que estamos tratando esta tarde. A nivel nacional rige la Constitución española, la Ley de Protección Jurídica del Menor, la Ley de Educación, la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición y el Código Penal. Y a nivel autonómico son aplicables la Ley 17/2007 de Educación y la Orden de 3 de agosto de 2010 en Andalucía. Esta Orden de 3 de agosto de 2010 regula el aula matinal, los comedores escolares y las actividades extraescolares en los colegios públicos. Una mención especial quería haceros a la normativa aplicable en cuanto al tema de la adrenalina y en cuanto al tema de los comedores escolares, porque creo que sí que debemos prestarle una especial atención porque es uno de los problemas que más nos encontramos en los colegios. En cuanto a la administración y custodia de la adrenalina, no existe precedente reglamentario que obligue a los centros a responsabilizarse de la administración de la adrenalina. Pero tenemos el artículo 195 del Código Penal. El artículo 195 del Código Penal tipifica el delito de omisión del deber de socorro, que puede generar responsabilidades para el centro como institución y penas para la persona que, en caso de tener a una persona con un riesgo para su vida y pudiera socorrerlo, no lo socorra siempre y cuando no corra un riesgo más grave en su vida. Es decir, tú cuando vas a socorrer a otro no puedes poner en peligro tu vida, pero si para tu vida no hay ningún peligro y puedes socorrer a otro y no lo haces, estás cometiendo un delito. En este caso
se estaría cometiendo un delito de omisión del deber de socorro si no se le pone la adrenalina al niño con un informe médico que te está diciendo que el niño es alérgico, que tiene que tener la adrenalina en el colegio. En cuanto a los comedores escolares, la ley 27/2001 es aplicable a nivel nacional y se aplica a todos los colegios privados, públicos y concertados. Establece que se habrán de elaborar menús especiales para alérgicos y que si la capacidad organizativa de los centros no lo permite, se tendrá que garantizar la conservación y el calentado de la comida que facilite la familia. En Andalucía, además, damos un pasito más y tenemos la orden de 3 de agosto de 2010. Esta orden se aplica a partir del segundo ciclo de educación infantil, es decir, a partir de 3 años, y en los colegios públicos y concertados. Y esta ley ya nos dice, en caso de que no se pueda por capacidad organizativa, esta ley dice que estarán obligados a elaborar menús para alérgicos. Luego de aquí se desprende que en la guardería, que son menos de 3 años, la ley aplicable es la ley nacional, que sí que te dice lo que hemos hablado antes. Se harán menús especiales para alérgicos, salvo que la capacidad organizativa no se pueda, por capacidad organizativa no se pueda, en cuyo caso garantizarán la conservación y el calentado de la comida facilitada por la familia. Pues bien, a pesar de toda esta normativa, de la existencia de todos estos derechos que he relacionado, lo cierto es que cada día en los centros escolares de Andalucía sabemos que se están produciendo situaciones de exposición, de discriminación, de riesgo, de desigualdad, de falta de atención, de no prevención. En general se están produciendo situaciones que son de angustia para el menor alérgico y para toda su familia. Las quejas reales, ¿cuáles son? Las que nosotros nos llevan cada día a la asociación. Pues las quejas que tenemos los padres de niños alérgicos en los colegios son, desde la que yo he dicho de que niegue la escolarización a un niño y te lo remitan a una escolarización domiciliaria, a niños que desayunan en una mesa aparte, niños que mandan a la biblioteca o a consejería mientras sus compañeros degustan la tarta de cumpleaños y hay cada año 25 cumpleaños, niños que no pueden participar en talleres de cocina que organiza el propio centro, niños expuestos al contacto e inhalación de las cizas sin que los directores quieran cambiarlas, niños que son señalados como culpables por la prohibición de la entrada del alergeno en su clase, maestros que se niegan a custodiar la adrenalina o a administrarla en su caso, o que se van de excursión y se les olvida la adrenalina, niños apartados de actividades extraescolares, de actividades escolares porque no se han planificado con suficiente antelación, le ha pillado el toro y tienen que acabar por separar al niño, niños que no pueden participar en las chocolatadas ni en las castañadas de otoño, a niños que les premian con una golosina, con una galleta por su buen comportamiento. Todo esto son situaciones, actitudes que están vulnerando los derechos constitucionales de nuestros hijos. Y quedaros muy bien con esto de constitucionales. Están vulnerando el derecho a la educación, a la salud, a la intimidad, a la igualdad, a no ser discriminado, a la protección de la familia, a la protección del interés superior como niño, a su derecho a jugar y a participar. Todos estos derechos se están vulnerando. Entonces vosotros preguntaréis, bueno, vale, nos estás dando la charla sobre todos estos derechos, pero ¿qué hago yo realmente cuando crea que están vulnerados los derechos de mi hijo? Pues mirad, por eso he dicho quedaros con lo de constitucionales. De todos estos derechos que yo he relatado, educación, salud, intimidad, igualdad, no ser discriminado, la protección de la familia, la protección del interés superior del niño. Vamos a ver, los derechos fundamentales y los principios rectores de la política social se diferencian básicamente en una cosa, y es en que, aunque todos son constitucionales, solamente son fundamentales los que la ley le otorga unas especiales garantías jurisdiccionales, ¿vale? Entonces, de todos estos que yo he dicho, el derecho a la igualdad, a la intimidad y a la educación son derechos constitucionales y fundamentales. Y los principios rectores son la protección de la familia, la protección de la infancia y la protección de la salud. La garantía jurisdiccional que le da la Constitución a los derechos fundamentales es que permite que cualquier ciudadano pueda invocarlo ante un tribunal, ante la jurisdicción ordinaria, por un procedimiento basado en la preferencia y la sumariedad, es decir, procedimientos rápidos y urgentes. Por lo menos eso es lo que se trata. Y incluso te permite que una vez que hayas agotado la vía jurisdiccional ordinaria,
puedas acudir en recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Eso no ocurre con los principios rectores. Los principios rectores de la política social son eso, la misma palabra dice, principios rectores, rigen, informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Pero tú, como ciudadano, no puedes invocarlo a un tribunal en la vía ordinaria como los otros te permite la ley. Solamente cuando hay una ley, como te permite la Constitución, solo cuando hay una ley de desarrollo específica de esos derechos, tú puedes ir a invocarlo. No sé si lo estáis entendiendo. Si hay algo que no entendáis, me paráis y me preguntáis. Pues bien, tanto los derechos fundamentales como los principios rectores de la política social se pueden invocar ante el defensor del pueblo. Y al margen de estas medidas constitucionales que he dicho de la jurisdicción ordinaria, si estos derechos vulnerados además se encuentran recogidos en un tratado internacional o en alguno de los convenios que España firma con otros países, se podrán activar los mecanismos de la jurisdicción internacional. Esto que dice la gente, voy a llegar a Estrasburgo. Esto quiere decir esto de voy a llegar a Estrasburgo. Solamente podremos llegar a Estrasburgo cuando se haya vulnerado un derecho fundamental y hayamos agotado la vía jurisdiccional interna nacional. Esto que os estoy diciendo al final no es siempre al 100%. Hay algunos procedimientos que permiten que pueda llegar a la vía internacional sin haber agotado la vía interna. Pero eso también os digo, en una charla de este tipo creo que no es lo más adecuado que os siga insistiendo por ahí, porque llega el caso de que se vulnerara el derecho a alguno de nuestros hijos, vamos a acudir a un abogado, vamos a acudir a un asesor que nos esté ayudando. Entonces lo que yo os digo es, independientemente de que se haya vulnerado un derecho fundamental, un principio rector, un derecho constitucional, llámalo X. Cuando tú sientas que se ha vulnerado el derecho de un hijo tuyo, lo que debes hacer, o por lo menos mi consejo, es presentar un escrito, lo que antes hablábamos. Un escrito es súper sencillo, nombre y apellidos del niño, nombre y apellidos del tutor o representante legal, lugar donde ha ocurrido, que en este caso es el ámbito escolar, no estamos hablando de salud, estamos hablando del ámbito escolar, el centro y lugar y fecha, firmado y por supuesto, un breve relato del hecho que consideramos que está vulnerando los derechos de nuestro hijo. Haremos 2 copias, presentaremos una por registro y nos quedaremos con otra. Se puede presentar tanto en el colegio o en la delegación provincial. Y esto no es obligatorio. Para que un abogado pueda intervenir en la vía jurisdiccional no es necesario que hayamos agotado esta vía administrativa de ir ante el colegio o a la delegación, pero desde mi punto de vista es muy aconsejable porque demostrará que nosotros como padres hemos actuado con toda la buena fe que podíamos, que hemos intentado solucionar las cosas y que nos ampara de verdad el respaldo de esa buena fe. Ya os digo, no es necesario agotar la vía administrativa para ir a la vía jurisdiccional en estos casos concretos de vulneración de derechos fundamentales. Pero desde mi punto de vista es muy aconsejable. Pues bien, al comienzo de la charla os he contado lo mal que lo pasé con la primera escolarización de Luis. Ahora os digo que por motivos laborales mi familia nos hemos tenido que trasladar a vivir a Granada y eso ha hecho que tenga que volver a escolarizar al niño. Por suerte, pues ya no estoy embarazada, a nivel de hormonas parece que está óptimo en su sitio. Y sobre todo yo tengo la experiencia, porque a lo largo de estos años pues he entrado en contacto con Avanza. Y bueno, mis conocimientos jurídicos también han ayudado, pero sí que es verdad que yo he aprendido mucho de la asociación. Y la asociación a mí me ha dado unas pautas para la escolarización del niño que yo en este momento he ejercido y que la verdad es que me han facilitado mucho la situación y que yo os las doy a modo de guía, por si os puede servir. Yo ya no sé ni dónde estoy de página, porque... Pues bien, mirad, la primera pauta a seguir es que aproximadamente en el mes de marzo, cuando el niño todavía no está escolarizado, porque si es como yo ahora, un cambio de domicilio, pues lo hace en el momento en que te traslades. Pero cuando el niño aún no está escolarizado, la primera toma de contacto la va a tener aproximadamente en el mes de marzo, cuando la Consejería de la Junta de Andalucía presente la solicitud de admisión.
Mira, yo este año ya he tenido que echar la matrícula para mi pequeño, para Juan, que lo voy a escolarizar, y por primera vez he visto una casilla que pone apartar circunstancias especiales. Yo antes no lo había visto. Pues yo creo que ya en ese mismo apartado de circunstancias especiales se puede hacer una advertencia de que el menor es alérgico. Sin necesidad todavía de aportar informe médico ni nada, simplemente hacer esa salvedad. Una vez que han admitido la solicitud, nosotros ya nos vamos a tener que poner en contacto con el centro que lo haya admitido aproximadamente en el mes de junio. Cuando lleguemos a esa formalización de matrícula, es el momento adecuado de presentar un escrito. En ese escrito, nosotros explicaremos que el niño es alérgico, aportaremos su informe médico, en el que ya constará su diagnóstico, su tratamiento y la necesidad de disponer de adrenalina en el centro escolar. Para mí esto es muy importante, que diga el médico, en ese informe médico, que el niño tiene que llevar adrenalina al colegio, porque eso abre mucho las puertas y los ojos del director del colegio o director. En ese mismo escrito, en el que nosotros aportamos el informe médico, solicitaremos una reunión con el médico del equipo de orientación educativa. En esa reunión, que tendremos con posterioridad, el médico lo que va a hacer es estudiar los informes médicos y hacer una entrevista personal. A nosotros solo, en principio la entrevista va a ser solo con nosotros. En esa entrevista pues nos va a preguntar por el diagnóstico, los síntomas, el tratamiento, y aparte de ver todos los informes, pues nos va a preguntar por cuestiones de nuestra vida cotidiana, de cuáles son los síntomas que suele tener el niño, porque cada alérgico es un mundo. Entonces, de eso va a servir un poco esa entrevista personal, porque si no bastaría con darle el informe médico, pero no, es un trato personal. De todas las notas que ella tome de esa entrevista, elaborará un plan para la atención educativa del niño. Con ese plan elaborado en la mano, se reunirá con el director del colegio y con todo el equipo docente y no docente del centro. Y le trasladará una serie de medidas preventivas a todas en general, pero al tutor o tutora del niño en particular. Esas medidas se tendrán que aplicar en el centro, en el aula, en los recreos, en el comedor, en las prácticas deportivas, en todos los sitios donde el niño esté en horario lectivo. ¿Qué se indicará en esas medidas preventivas? Pues la necesidad de planificar las actividades, las pautas específicas a seguir, explicará cuáles son los síntomas de emergencia, cuáles son los teléfonos en caso de que haya una reacción, si el niño está incluido en un programa, como el programa AIRE, un programa médico, cualquier circunstancia que pueda ser relevante para el día a día de nuestro hijo en la escuela. Sobre todo explicará la necesidad de planificar las actividades, porque la prevención, como ya hemos dicho, es la base de la seguridad en el medio escolar. Y luego este médico pues deberá hacer un seguimiento personalizado del niño hasta final de curso y, por supuesto, cada año nosotros llevaremos un nuevo informe médico en el que se verá si se ha mejorado en algo, si ha empeorado en otra cosa, en fin, el poder hacer ese seguimiento personalizado. Para finalizar, yo os digo que como madre, como abogada, como asesora de Avanza, yo creo que la escolarización segura e inclusiva de los niños con alergia es posible siempre y cuando todos los agentes que intervienen en la educación del niño actúen de manera coordinada. Nosotros, por supuesto, vamos a mostrar una actitud colaboradora con el colegio. Es básico que nosotros llevemos todos los papeles, todos los informes médicos, pero también es básico que nos pongamos a disposición de ese tutor, porque ese tutor a lo mejor nunca se ha enfrentado con un problema de alergia. Entonces, también tenemos que ser, lo que yo os digo, por un lado con la ley en la mano y por otro lado la vaselina. Tenemos que ser abiertos a la posibilidad de que se equivoquen. Y como a mí me dijo Encarni hace pocos días, que le mandé una nota que me había mandado al colegio, tenemos que hacer que la rueda ruede. Nosotros tendremos que poner todos los expertos en el colegio para que la administración intervenga, pero luego tenemos que estar nosotros también ahí detrás, pues solucionando pequeños problemas, dándoles pistas de cosas que ellos no sepan, porque esto es un camino que, digamos, estamos empezando a caminar. Así que espero que os hayan servido estas pautas y estas recomendaciones y que nos vemos en otras charlas.